Versículos 14 al 17 vamos a leer. Conforme lo vayamos encontrando ahí en su lugar, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 14 al 17. Conforme lo vayan encontrando, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 14 al 17. Voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Sígame con su vista. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Amén. Nuevamente cierra tus ojos. Bendito y buen Dios, gracias nuevamente. Porque Señor, sabemos que tú traes palabra en este día. Porque sabemos, Padre, que tú estás en este lugar. Quiero rogarte, Señor, en forma personal, que calle el hombre y que hable tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que cada palabra que sea mencionada sea para la correcta edificación de tu iglesia. Por favor, Señor, manifiesta tu poder en nuestras vidas, abre nuestro entendimiento y permítenos, Señor, no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Permítenos escuchar tu palabra y ponerla en obra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Antes de comenzar con esta predicación, a la cual he titulado Cristianos con aroma a Dios. ¿Cómo se llama? Cristianos con aroma a Dios. Yo te voy a pedir, antes de que empecemos, que la persona que está al lado de ti la huelas así. ¿A qué huele? ¿Huele rico o huele feo? Sí. Bien perfumaditos, ¿verdad? Ya, Carolina, hasta ahí. Cristianos con aroma a Dios. En esta parte de la Escritura, pues se manejan dos tipos de aromas, ¿verdad? Y es interesante lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Nos muestra en esta parte de Segunda de Corintios capítulo 2. Vuelvo a leerlo, así que gracias a Dios. Comienza el apóstol Pablo dándole gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos. ¿Sí? ¿Qué es cautivo? Sí, para Él, ¿verdad? Su esclavo. Y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Me gusta mucho cómo lo dice esta versión. Sería en el caminar cristiano. Pero esta porción de la palabra nos dice, nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Todos vamos ahí en ese desfile, ¿verdad? ¿Has visto un desfile ahí en carretera? ¿Cómo es? Largo, ¿verdad? Interminable. Bueno, algunos son chiquitos. Pero es un caminar, y así es la vida del cristiano. Un caminar constante en donde vamos nosotros de victoria en victoria, porque Cristo va con nosotros. En el Antiguo Testamento también Jehová, ¿verdad? Tenía un nombre, el cual era Jehová Nisi. ¿Lo has escuchado? ¿Qué es? Jehová es nuestro estandarte.
¿sí? Llevamos un estandarte como cristianos. Muchos de los que están alrededor de nosotros se dan cuenta que portamos ese estandarte y nos dicen que nosotros somos aleluyos, ¿no es cierto? Cristianos. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. ¿Has olido algún perfume así que digas, ay, lo quiero? ¿Sí? A ver, ¿cuál? ¿Alguna marca? ¿Cuál? Flower Moon. Ajá. ¿Perdón? Carmelita. Me gustaría imaginarme cómo fue el perfume que derramó esta mujer a los pies de Jesús. Dice la palabra que era un perfume muy costoso, ¿verdad? Muy oloroso, pero que era agradable. Continúa diciendo ahí el versículo 15, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y para los que se pierden. Está hablando aquí ya de dos tipos de aromas, ¿verdad? ¿Quién no se bañó y levanta la mano? No es cierto. Se distingue de dos tipos de aromas. Dice, para los que creen, somos un olor fragante, ¿sí? Que sube ¿hasta dónde? Hasta la presencia de Dios. ¿Sí? Hasta allá, hasta donde dice la hermana, hasta el tercer cielo donde Dios se encuentra. Ahí sube ese olor fragante. La pregunta aquí sería, ¿nosotros somos olor fragante? ¿Realmente nosotros somos un olor que Dios puede percibir? ¿A poco eres muy bueno? ¿A poco esta semana no pecaste? ¿A poco esta semana leíste la Biblia diario? Es más, la leíste más de lo que acostumbras. ¿Realmente cómo se percibe ese olor? Dice aquí, la primera parte, que este olor es de vida para todo aquel que ha creído, pero para los que no creen, ¿cómo percibe Dios este olor? Dice, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para esa semejante tarea? Antes dice en el versículo 16, para los que se pierden, somos un espantoso olor ¿de qué? De muerte. Quiero que notes esto. ¿Realmente cómo es tu olor? Porque de eso está hablando la palabra, que nosotros somos como ese perfume. Pero puede ser un perfume aromático muy bueno, muy agradable, o puede ser un perfume, ¿sí?, como olor de muerte. ¿Has olido la muerte? ¿Has olido a un muerto? Voy más directo. Es más, ¿has olido un perro ahí atropellado de 2 días? ¿Cómo es su olor? Insoportable, ¿verdad? ¿Sí? ¿Perdón? Fétido, ¿verdad? No lo soportas, es más, puede que te vomites. Hay 2 tipos de olores. ¿Cuál te gustaría ser entonces? El fragante, ¿verdad? El que al que Dios le agrada. Voy a continuar, versículo 17. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios ¿con qué? Con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios ¿qué? Nos observa. Eso me llamó la atención a mí cuando estaba preparando este sermón. Dios nos observa. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado, ¿sí? El alma que pecare, esa morirá, ¿sí? Dios pesa los corazones. Dios sabe las intenciones que hay en tu corazón, las intenciones que hay en tu mente, ¿sí? Hasta lo más recóndito ahí de tu ser, Dios lo conoce. Cuando Dios te ve, Dios solamente le va a hacer y va a decir, ¿eres un olor espantoso que no lo puedo soportar? ¿O eres un olor agradable delante de mí? Pero ¿qué es lo que hace agradable el olor? Más bien, ¿qué es lo que hace que el cristiano sea de olor agradable? ¿Será que lees la Biblia? ¿Será que oras todos los días? ¿Será que te reúnes durante la semana 2, 3, 4 días? ¿Será eso?
¿Será que no dejas de congregarte como algunos tienen por costumbre, dice la palabra? ¿Será eso lo que hace tu olor agradable? No es así. Delante de Dios nadie se jacta. Y esto debe de mover nuestro corazón, porque Dios nos observa, porque Dios está buscando, sabiendo que Dios nos observa, dice ahí al final de este pasaje. Muy bien, pues hoy vamos a ver tres características. Tres características para que seas un cristiano con aroma a Dios. A ver, levante la mano, ¿quién quiere ser un cristiano con aroma a Dios? Pero levántala alto. ¿Sí? Vamos a ver tres cosas. Ahí en ese pasaje dice, me llama mucho la atención también, en donde dice en el versículo 16 al final: ¿y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Hace una pregunta bien fuerte, ¿verdad? Repítela conmigo. ¿Y quién es? Para semejante tarea. Como que deja allí lugar a duda el apóstol, ¿verdad? Diciendo, ¿y quién es el que va a hacer semejante tarea? La persona adecuada para semejante tarea. Bueno, pues te voy a pasar el tip. Tres características para que seas un cristiano con aroma a Dios. Que cuando tú salgas a la calle, cuando andes en tu casa, cuando estés en el trabajo, cuando estés en la iglesia, Dios pueda decir: qué rico huele mi hijo o mi hija. Y que no seas de los que Dios dice: qué horrible olor delante de mí. Tres características. Vamos a la primera. Voy a manejar tres pasajes diferentes para que podamos observar correctamente de lo que quiere hablar esto. ¿Quién es, dice la palabra, quién es quien va a ser, quién es la persona adecuada para semejante tarea? Aquí es donde vamos a empezar a trabajar cada uno de nosotros. ¿Quién es la persona adecuada para realizar esta tarea que Dios está demandando de cada uno de sus hijos? Porque Dios pide que cada uno de sus hijos sean un aroma agradable. ¿Para qué? Para vida, que da vida. Que cuando la gente esté alrededor de ti pueda decir: algo huele rico aquí. Y yo quiero de eso. Primer característica. Un cristiano con aroma a Dios brilla. ¿Sí? Acuérdate de las palabras claves que te voy a estar dando. Un cristiano con aroma de Dios, ¿qué? Brilla. Brilla. A ver, di fuerte, brilla. Un cristiano brilla. Vamos por favor a Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículos 28 al 35. ¿Ya lo tenemos? Ahí sígueme con tu vista. Dice la palabra, Éxodo 34, 28 al 35. Dice: Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta que su rostro, ¿qué dice? Resplandecía, porque había, ¿qué dice? Ayúdenme. Había hablado con el Señor. Qué interesante es esta parte, ¿verdad? Baja Moisés y había hablado con Dios en el monte, pero cuando bajó no se dio cuenta que su piel, su rostro, brillaba. Un cristiano brilla. Versículo 30. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron ¿qué? Miedo, ¿sí? De acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad, les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego, todo el pueblo de Israel se acercó a Moisés y Moisés le transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí.
Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo, pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para habitar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba, y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. ¿Qué está sucediendo aquí? Algo muy interesante. Un cristiano con aroma a Dios brilla. Y quiero que te des cuenta de algo. No brilla por lo que él pueda hacer. No brilla por sus buenos actos. No brilla por lo que él tiene la capacidad de hacer con los demás. Brilla porque había pasado tiempo con Dios. Versículo 28 dice que se quedó en el monte con el Señor 40 días, ¿sí? Y 40 noches, ¿verdad? Obviamente. Y durante ese tiempo se abstuvo de alimentos. No comió ni bebió, ¿verdad? 40 días que subió al monte a hablar con el Señor, a recibir la instrucción del Señor. Dice la palabra, no comió ni bebió. ¿Ustedes cuánto tiempo aguantarían sin comer y sin beber? El ayuno hasta las 2 de la tarde. Miércoles. Muy bien, quiero que notes lo que está sucediendo aquí. ¿Quieres ser realmente un cristiano que brilla? Si quieres ser un cristiano que brilla, debes de pasar cada día, ¿sí?, entrando en el aposento, ¿sí?, en tu aposento, como Jesús lo dijo, y ora a tu Padre, y tu Padre que está en lo secreto te va a dar la victoria cuando estés fuera de tu aposento. ¿Qué es el aposento? Tu intimidad con Dios, ¿sí? Cerrada tu puerta, dice el Señor Jesús, ora a tu Padre, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? Primera cosa que debemos de hacer para que seamos un cristiano que brilla, ¿sí?, y que brilla ante los demás, de tal forma que los demás puedan tener temor cuando tú hablas de Dios, ¿sí? Porque Moisés empezó a hablar, pero dice la gente que como veían que su rostro brillaba de Moisés, dice, tuvieron temor. ¿Por qué? Porque había pasado tiempo con Dios. ¿Tú pasas tiempo con Dios? Cuando tú hablas, cuando sales de tu aposento, cuando vas al trabajo, cuando estás en tu hogar, ¿cuáles son las palabras que usas? ¿Realmente tus palabras dan temor a las personas de Dios? ¿O no? Si es no, entonces estás en el otro olor del cual estaba hablando la palabra. Un olor espantoso de muerte. Pero aquí Dios te dice, debes de tener un aroma del cual Dios se agrade. Primera cosa que debes de hacer es pasa tiempo con Dios. Ahí también está mencionando que durante 40 días no comió ni bebió. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo? Ayunando y orando. ¿Sí? Grandes cosas suceden cuando el pueblo de Dios se centra en estas dos cosas: ayuno y oración. Yo te hago una pregunta muy directa. Los días miércoles, ¿estás ayunando y estás orando? No me digas sí, no me digas no. Solo te invito que si no lo estás haciendo, ¿sí?, delante de Dios eres como un olor espantoso. Eres como un olor espantoso delante de Dios. ¿Por qué? Porque no estás transmitiendo vida, ¿sí? Porque estás siendo egoísta, porque no te importa la iglesia del Señor. Hay peticiones muy claras que nosotros tenemos a través del ayuno, salud, que tenemos a través del ayuno. ¿Cuál es la de este mes? ¿Alguien la recuerda? La envié ya por WhatsApp. Nuevos convertidos. ¿Te interesa que haya nuevos convertidos en la iglesia? Sí, ciertamente vamos a hacer una gran tarea a través del convivio, a través de la reunión de matrimonios, a través del evangelismo. Sí lo vamos a hacer. Pero ¿realmente tenemos el respaldo de Dios a través del ayuno y la oración? Hermano, hermana, si no estás orando,
y menos que eso, si no estás ayunando, entonces eres un cristiano débil. ¿Y sabes qué? Somos una iglesia débil delante de Dios. Yo los invito de verdad, hermanos, en base a este conocimiento bíblico, que Moisés pasó tiempo con Dios en oración y ayuno, también nosotros lo podamos hacer. La misma palabra nos muestra de Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él principia su ministerio, Él lo primero que hizo fue, ¿qué? Ayunar 40 días y 40 noches. Y es donde viene la tentación del diablo, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, Jesucristo venció en esas 3 tentaciones y en muchas más. ¿Por qué? Porque estaba buscando el rostro de Dios. Cuando Jesús pasa ese tiempo de ayuno, de oración, entonces sí, Jesús da el primer paso para iniciar su ministerio. Sanar enfermos, levantar muertos, echar fuera demonios, ¿sí? Milagro tras milagro tras milagro, diciendo que él era el Hijo de Dios, dando salvación a multitudes, perdonando pecados. Una gran obra a través del ayuno y la oración. Por eso, en primer lugar, cuando un cristiano busca a Dios, automáticamente un cristiano va ¿a qué? A brillar. ¿Tú quieres brillar? ¿Sí? ¿O no quieres brillar? De tal forma que toda la gente pueda darse cuenta de que cuando tú hablas, algo sucede. Que la gente pueda darse cuenta de que cuando tú oras por él o por ella, algo sucede. De tal forma que, no sé si a ti te ha pasado, cuando yo inicié el ministerio, pues realmente al principio nadie se me acercaba. Cuando empecé a estudiar el seminario, ¿sí? Fue algo muy chistoso. Gente que yo ni siquiera conocía comenzó a acercarse. Yo le decía, Señor, ¿por qué me envías a personas que ni siquiera conozco? Algo estaba sucediendo. ¿Qué creen? Estaba brillando. Y solamente hablaba la palabra de Dios, daba un consejo y la gente era transformada. Y el Señor poco a poco me fue mostrando, necesitas no solamente pasar tiempo con ellos, sino en cada situación necesitas estar orando por ellos. Y si ves que es difícil la situación de esa persona, ayuna por ellos. Y es ahí donde la gente empieza a ver brillar a un cristiano. Jesús dice, ¿verdad? Nosotros somos la luz del mundo. No se pone una lámpara ahí abajo de un mueble, ¿verdad? Para que alumbre nada más abajito del mueble, sino ¿dónde se pone? En lo más alto de un mueble, de tal forma que todos los demás puedan darse cuenta de que hay luz. Pero déjame decirte que hoy en día muchos cristianos solamente son pues cristianos de la secreta, ¿verdad? Cristianos que no brillan. Cristianos que pueden hablar muy bonito cuando platicamos con ellos, pero no brillan. ¿Sí? El que no brilla, no brilla. Punto. Vamos al segundo punto. Un cristiano con aroma a Dios confía. Cuando tú empiezas en tu vida, en tu caminar con Cristo, pues sabemos perfectamente que antes teníamos un padre. ¿Quién era? Satanás. ¿Sí? Todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Pero Cristo viene, te liberta y ahora debes de ser transformado. ¿Sí? Pero cuando vienen los cocolazos, como se dice vulgarmente, ¿sí? Comienza una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque el diablo ahora no está conforme con que tú te hayas transformado al evangelio de Cristo. ¿Cómo es posible que antes el que tomaba, ahora ya no toma? El que antes decía groserías, ahora ya no las dice. El diablo dice, a ver, espérate, ¿de veras? ¿Sí? Con el siervo Job, ¿verdad? El siervo de Dios. ¿Sí? Varón perfecto en todos sus caminos. El diablo se presentaba delante de Dios y le decía, ¿a poco tu siervo Job es tan bueno como dices, Dios? Y comienza el acusador. Y comienza a probarte. Y comienza a atacarte. Y comienzan los problemas en tu vida. Y comienzan situaciones difíciles en tu vida, de tal forma que tú empieces a dudar de Dios y decir, ¿realmente yo estoy en el camino correcto? Cuando estaba en el mundo no tenía tantos problemas, es más, prosperaba. Pero ahora que estoy en Cristo,
¿sí? Vienen los problemas. Déjame decirte que esta es una causa, esta es una situación que muchos cristianos viven. Llegan y se enamoran de Cristo y empiezan a servirle a Cristo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, levantan sus manos para adquirir ministerios y en su gran amor le hablan a mucha gente, pero vienen los problemas. Ya ha habido gente literalmente que me ha dicho: prefiero no seguir a Cristo porque desde que empecé a abrir mi Biblia sucedieron cosas en mi vida. Desde que empecé a seguir a Jesucristo sucedieron cosas en mi vida. Y ellos mismos dicen: me regreso en donde estaba. ¿Y qué crees? Empiezan a prosperar. Un cristiano con aroma a Dios confía. Vamos a otra cita. Segundo libro de Reyes, Antiguo Testamento. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Versículos 11 al 18. ¿Ya lo tienen? Capítulo 6, versículos 11 al 18. Dice así la palabra de Dios. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh, Señor! Sí, esto me suena a palabras del Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Oh, Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, y Eliseo rogó: oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los siguió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: oh Señor, ahora ábrele los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué sucedió en esta historia? De repente el rey contrario, el rey enemigo al pueblo de Israel, pues quería atacar, pero se daba cuenta de que algo estaba sucediendo. Todos los planes que él planeaba los sabía el ejército de Israel. Dijo el rey: ¿cómo es posible esto? Alguien se levanta y le dice: bueno, pues te voy a decir por qué está sucediendo esto. Porque hay un profeta en Israel, ¿sí? Un siervo de Dios que conoce hasta las palabras más pequeñas que tú usas en tu alcoba, oh rey. El rey, frustrado por esto, dijo: tráiganme a ese hombre. Si es posible, maten a ese hombre. ¿Quién era? Eliseo. Muy bien, pues está Eliseo tranquilamente con su siervo, su discípulo. Y el discípulo dice la palabra que se levanta muy temprano. Quizás se levantó al baño, no lo sabemos. Pero se levantó.
Y cuando él sale, se da cuenta al levantar la vista y ver las montañas que está rodeado más bien que están rodeados de un gran ejército. Yo te mencionaba al principio de este segundo punto que cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, el diablo va a atemorizarte. El diablo va a hacer que tú caigas, que tú tropieces. Y es ahí donde muchos cristianos es probada su fe. ¿Realmente confías en el Señor? ¿Realmente tu corazón está firme de decir, Señor, yo no entiendo por qué están sucediendo tantas cosas a mi alrededor? Cantábamos, ¿verdad? Pero Señor, tú reinas hoy. Señor, no entiendo qué esté sucediendo. Y lo mismo pasó con este siervo. A pesar de saber este siervo que Eliseo, su amo, tenía mucho poder y autoridad dada por Dios y que hacía milagros en el nombre de Dios, es un hombre que duda. Es un hombre que es probada su fe y él dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Estamos rodeados, somos hombres muertos. Versículo 15. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Y te invito a que repitas estas palabras conmigo. No tengas miedo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero déjame decirte que esto se le olvida muy fácil al cristiano. Cuando empieza la prueba, cuando empiezan los problemas, es ahí donde vemos que muchos desertan, muchos se van. Versículo 17. Entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Imagínate que el Señor te permitiera ver un mundo espiritual que sabemos que existe, ¿sí? Pero que no podemos ver. ¿Qué pasaría? ¿Qué verías? Verías pues prácticamente un mundo espiritual satánico, ¿verdad? Primeramente, en donde los estás viendo y dices, ay, realmente viene el temor a mi vida, tengo miedo, Señor. Realmente son muchos. Si Dios mismo abriera nuestros ojos, veríamos ese mundo espiritual del cual te estoy hablando. Gloria a Dios que no lo podemos ver, ¿sí? Un mundo espiritual, ¿sí? Que dice en las regiones celestes, ¿sí? Es como una tercera dimensión alrededor de nosotros, de un mundo espiritual malo que existe, que está de continuo atacando a los siervos, a los hijos de Dios, y que Satanás mismo está delante de Dios acusándote y diciéndote, ¿ya viste? El domingo levantó sus manos, pero ahora miércoles, fíjate lo que está observando en internet. ¿Ya viste? ¿Sí? Ella te estaba cantando y ahora ve las palabrotas que está diciendo. ¿Realmente es tu hija, Señor? Tremendo, ¿verdad? Eliseo ora a Dios. Un hombre de oración, vuelvo a repetir, un hombre de ayuno, un hombre de oración, un hombre con comunión con Dios, ora a Dios y Dios le responde, Señor, te ruego que le abras los ojos a mi siervo para que vea la realidad de las cosas. Cuando el siervo son abiertos sus ojos, ¿qué es lo que ve? ¡Wow! Son más los que están con nosotros que los que nos están buscando para matarnos. Mientras había un pequeño ejército, ¿sí? A nuestros ojos grande, ¿sí? Había un ejército pequeño, detrás de ellos había, dice, miles de caballos, dice, había tropas, caballos de guerra, pero eran caballos de fuego y carros de fuego, ¿sí? Un mundo, pues de ejército, ¿verdad? Que estaban respaldando el ministerio ¿de quién? De Eliseo y su siervo. Por eso en este segundo punto, un cristiano con aroma a Dios confía. ¿Tú confías? ¿De veras confías? Si no confías, te invito a que le pidas al Señor, Señor, por favor dame ojos espirituales para que yo pueda caminar por fe, para que yo pueda ver con tus ojos y saber que tú estás conmigo. ¿Sí? ¿Qué le dijo a Josué el Señor? Esfuérzate, sé valiente,
no temas ni desmayes, así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo, ¿sí? A donde quiera que vayas, yo voy a estar contigo y todo te va a salir bien. Es hermoso lo que el Señor hace con cada uno de sus hijos. Te dice el Señor, no tengas miedo, ¿sí? Yo te voy a respaldar. Si tú comienzas a vivir una vida cristiana que brille, yo te voy a respaldar. Si tú enfrentas tentación, persecución, dice el Señor, yo te voy a respaldar. El Todopoderoso lo ha dicho. Yo estoy contigo, ¿sí? Y donde yo estoy, un día tú vas a estar también. Dios siempre tomando la iniciativa. Pasamos al punto número 3. La tercera característica con un cristiano con aroma a Dios es un cristiano con aroma a Dios se reconoce. ¿Sí? Un cristiano con aroma a Dios se reconoce. Primer punto, ¿cuál era? Un cristiano brilla. Segundo, un cristiano confía. Pero este tercero, un cristiano se reconoce. ¿A qué me refiero? Vamos a Mateo capítulo 26. Nuevo Testamento, Mateo capítulo 26. Versículos 69 al 73. Versículos 69 al 73. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, tú eras uno de los que estaban con Jesús, el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué me hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Versículo 73. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. La versión Reina Valera 60 dice, habla como uno de ellos. Un cristiano con aroma a Dios se reconoce. Pedro, en esta historia la conocemos como la negación de Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Y qué pasó después antes de que le negara la tercera vez? Cantó el gallo. ¿Sí? Todo el mundo conoce esta historia. ¿Sí? Hasta los cristianos y no cristianos saben de qué estamos hablando. Muy bien, pero ¿cuál es lo interesante de aquí? Ciertamente es que Pedro estaba negando a Cristo, pero no nos vamos a concentrar en lo negativo, sino en lo positivo de esta historia. ¿Sí? Podemos ver a un Pedro que estaba hablando cuando Jesús iba a ser crucificado, cuando ya lo habían encerrado para castigarlo, para según hacer funcionar las leyes que había en su contra, los agravios que habían puesto en contra de Jesús. Pues el primero en correr, ¿quién fue? Pedro. ¿Sí? Pero quiero que notes algo. Vemos a un Pedro que no se fue corriendo hacia la montaña a ocultarse de los soldados romanos, sino vemos a un Pedro que estaba siguiendo de lejos a Jesús. Vemos a un Pedro que enfrentó la persecución, ¿sí? Y el arresto de Jesús. Solamente uno de los apóstoles estaba con Jesús. ¿Quién era? El discípulo amado, Juan. ¿Sí? Juan de cerca, pero aquí hay algo contrario. Vemos a un Pedro que está a lo lejos, ¿sí? Siguiendo a Jesús, pero de lejitos. Siguiendo a Jesús, pero que no le cause daño. ¿Cuántos de nosotros somos como este cristiano? Que nos gusta ver y seguir a Jesús a lo lejos. Porque en el momento que empiezas a incomodarte, en el momento en que empiezas a quitar tu comodidad en tu vida, es cuando comienzas a seguir a Jesús de lejitos, ¿verdad? Mencionaba que hay cristianos que han tenido ministerios y que aceptaron a Jesucristo en su primer amor, ¿sí? Y que buscaron a Cristo con todo su corazón y que sirvieron a Cristo con todo su corazón, pero ahora son como ese Pedro, siguiendo de lejitos.
Déjame decirte nuevamente, un cristiano con aroma a Dios se reconoce. Pedro era reconocido. En el versículo 69 podemos ver, que le dicen, tú eras uno de los que estaban con Jesús. Primera vez que lo reconocen. ¿Por qué? ¿Qué había en el corazón de Pedro? Pedro había participado durante 3 años, día con día, cerca de Jesucristo. ¿Qué le pasó a Moisés cuando subió al monte? ¿Sí? Dice que él bajaba y no se dio cuenta y su rostro brillaba, ¿sí? De tal forma que las demás personas tenían ¿qué? Temor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabían que había pasado tiempo con Dios. Pedro era uno de ellos. Pedro, los que estaban alrededor de Pedro sabían que Pedro tenía algo especial, porque había pasado tiempo con Jesús. De tal forma que se reconoce, ¿verdad? Se observa claramente que en la vida de Pedro hay algo que inquieta. Versículo 71 dice, este hombre estaba con Jesús. Nuevamente otra sirvienta lo reconoce y dice, este hombre estaba con Jesús, ese hombre se congregaba, esa mujer se congregaba. ¿Sí? Ahí lo reconocen. Un fruto, déjame decirte, más bien un cristiano se reconoce y da fruto. Lo que te mencionaba al principio, antes nadie me hacía caso, ahora mucha gente se acerca, gente que ni siquiera conoces. Y estoy seguro que si tú estás en el caminar cristiano, Dios va a poner personas enfrente de ti y te van a decir, oye, yo necesito de ti un consejo. Oye, ¿puedes orar por mí? ¿Por qué? Porque se reconoce, porque sabe que has pasado tiempo con Jesucristo. La tercera vez que le dicen a Pedro, ¿sí? Está ahí con el frío, tapadito, bien tapado, imagínatelo. ¿Sí? Ahí sentado junto a la fogata, viendo a lo lejos cómo sufría Jesucristo por los soldados. Y todos ahí reunidos, todo el pueblo. Pero hay alguien que dice, nos damos cuenta de que tú estabas con él porque tienes acento de Jesús. En la calle, cuando estoy en la calle, no hace falta que vea a un cristiano cargando una Biblia. No hace falta que vea a un cristiano orando en las calles. Puedo reconocer cuando hay un cristiano. ¿Te ha pasado esto? ¿Cómo lo reconoces? A ver, puedes participar ahora. ¿Cómo reconoces cuando alguien es cristiano? Se ve en la mirada, se ve en la mirada, su aspecto. ¿Cómo es? Es un semblante fresco, se puede decir, agradable, en su manera de dirigirse. Muy bien. Con permiso, pues adelante, no sé. Sí. Educación. Su manera de vestir puede ser. Su forma de hablar, sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo hablan los cristianos? A ver, vamos a aterrizar bien esto. ¿Cómo hablamos los cristianos? Porque un cristiano brilla, ¿eh? Un cristiano no habla cantadito. ¿Cómo cantadito? De barrio, ¿no? Ah, sí. No habla cantadito de barrio, muy bien. Siempre pone a Dios ante todo. Muy bien. En su vocabulario siempre está Dios, ¿verdad? Sí. Una sonrisa. Muy bien. Si nosotros podemos discernir cuando alguien es cristiano, realmente la gente que nos rodea se da cuenta de que nosotros hemos pasado tiempo con Jesús. Porque esto habla de un estilo de vida, no una religión. Cuando tú pasas tiempo con Jesús, ¿sí? Entras y subes al monte, vamos a ponerlo así, ¿sí? Tu rostro brilla. Cuando tú pasas tiempo en oración y ayuno, ¿sí? Viene la confianza, un cristiano confía. Muchas veces vemos en la calle cristianos que confían y muchas veces nos dan cachetada de guante blanco, ¿verdad? Y nos dice, Dios está contigo, ¿sí? Dios te va a ayudar, déjame orar por ti. ¿Sí? Cuando se lo están diciendo a ¿quiénes? A cristianos, pero cristianos inmaduros.
Nosotros debemos de ser la sal y la luz del mundo, dijo Jesucristo. Si la sal fuera insípida, dice, ya no sirve para nada, ¿sí? Más que para ser echado en el suelo y pisotear. Pero si un cristiano brilla, si un cristiano confía en Dios, siempre va a estar avanzando, siempre va a estar dejando fruto, siempre va a estar haciendo cosas de tal forma que las demás personas reconozcan. Hay muchos que dicen, ¿ya viste ese coche que vaya adelante? Es cristiano. Yo les he dicho 1000 veces, el coche es cristiano, pero el que va manejando, quién sabe si sea cristiano. Y me he topado con cristianos que hasta traen mensajes grandes ahí, calcomanías, pero me he llevado cada decepción. ¿Sí? Por eso el hermano dice, no pongo nada, ¿verdad? No, ¿qué pasó, hermano? No, bueno, no lo estoy diciendo. Soy cristiano. No. No estoy diciendo que el cristiano deba de decir que es cristiano. ¿Sí? Así decían los fariseos, así hacían los escribas. Se daban golpes de pecho, se paraban en las esquinas, hacían grandes oraciones, palabras domingueras, ¿sí? Pero el Señor les dijo sepulcros blanqueados. No, yo te estoy hablando de un estilo de vida. Un cristiano con aroma a Dios se reconoce de tal forma que cuando tú vas caminando por la calle, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en tu casa, cuando estás en la oficina, en cualquier lugar, ¿sí? Un cristiano se reconoce. Mucha gente te dice, últimamente me ha pasado, estoy tomando ahorita un diplomado y las personas que están ahí, de veras que aún no comprendo por qué Dios me envió ahí. Pero hay gente de todo tipo con diferentes creencias. Pero he notado algo, que la gente desde que estoy ahí se reserva sus groserías. Cuando van a decir algo, ¿sí? El espíritu lo redarguye y dice, bueno, si el pastor no se ofende, voy a decir esto, y lo dicen, pero tienen temor de Dios. Eso yo lo reconozco como un temor de Dios, ¿sí? Por eso te digo, cuando estás en tu trabajo, la gente te reconoce. Reconoce que estás con Jesús, ¿sí? Hay vergüenza cuando estés delante de Él. Ahorita estoy recordando una historia que ha contado el cantante Marcos Witt, ¿sí? A quien ubicamos muchos de nosotros. Dice que cuando él estaba un día en una reunión, ¿sí? Lo invitaron a cantar, pero en un lugar que realmente dices, ¿y eso qué? Lo invitaron a cantar en un lugar donde había muchas prostitutas. Cuando él entró a ese lugar, cuenta este testimonio, de repente pues entraron como si nada, diciendo las personas que estaban ahí, ¿qué nos va a enseñar este? ¿Qué va a decir este cristianito? ¿Sí? Cuentan su testimonio que desde el momento que este hombre pisa ese lugar, comenzaron las mujeres que estaban en ese lugar a taparse. Comenzaron esas mujeres a llorar. Comenzaron estas mujeres a decir, no sé qué está pasando, pero siento pena delante de este varón de Dios. ¿Qué estaba sucediendo? Un cristiano se reconoce, un cristiano brilla, y cuando brilla la gente tiene temor. Y esto es algo palpable, no es algo que te estoy diciendo de aquel hombre, lo podemos vivir en nuestras vidas. Cuando tú confrontas el pecado, cuando tú estás enfrente de una persona, ¿sí? La persona se da cuenta de que tú estás con Dios. La persona se da cuenta de que hay algo en ti que puede ayudarles a estas personas. Dios está esperando que tú confíes en Él, que te respaldes en Él. Dios está esperando que tú ores, que tú ayunes, que tú le busques, que tú sirvas. Dios está esperando que tú tengas no el título de cristiano, religiosidad, como muchos los han tenido. Dios está esperando que tú tengas un estilo de vida. Regresemos por favor a 2 Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2, nuevamente versículo 14 al 17. Y vuelvo a dar la lectura de este pasaje.
Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, nosotros como tantos charlatanes que predican para provecho ¿qué? Personal, nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Vuelvo a detenerme ahí otra vez en el versículo 16. Para los que se pierden somos, ¿a quiénes les está hablando? A nosotros, a todo cristiano. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Nosotros. Realmente nuestro olor, como vimos al principio, nuestro olor es agradable a Dios. Cuando Dios ve tu vida, como lo dice al final, ¿verdad? Dice sabiendo que Dios nos observa. Cuando Dios te observa e inhala sobre ti, ¿qué crees que Dios huela? ¿Tu olor? ¿Tus buenas acciones? ¿Lo bueno o lo malo que te portas? He conocido muchos cristianos que usan la palabra y dan mucho fruto, y que están bien mal delante de Dios y dan fruto. ¿Qué es lo que huele Dios? Te voy a decir lo que huele. ¿Perdón? ¿Tu corazón? No. Cuando Dios viene a tu vida y huele el Espíritu Santo en tu vida, percibe un grato aroma de su Hijo amado Cristo Jesús morando en tu corazón. Cuando Cristo muere en la cruz, dice la palabra que para Dios ese es como olor fragante. Cuando Dios viene a tu vida, ¿sí? y huele tu vida, si no huele a Cristo, es aquel olor espantoso y desagradable. ¿Por qué? Porque has decidido no tomar tiempo para buscar a Cristo Jesús. Pero si tú estás tomando tiempo, viene Dios y dice, este es olor grato delante de mí. ¿Por qué? Porque huele a mi Hijo. Porque está mi Hijo presente en tu vida. Porque está siendo obediente a lo que mi Hijo les pidió. En conclusión, nosotros debemos de ser esos cristianos que están dispuestos a pasar tiempo con Dios, que están dispuestos a brillar, que están dispuestos a confiar cualquiera que sea la situación y que están dispuestos a vivir un estilo de vida como un cristiano, como un hijo de Dios. Un cristiano se reconoce. Espero que estos sean 3 cualidades que si no estás trabajando en ellas en tu vida, comiences a desarrollarlas durante esta semana. Mencioné varias: oración, ayuno, ¿sí? Confiar y pasar tiempo con el Señor. ¿Cómo vas a pasar tiempo con el Señor? Pues te lo acabo de decir. Aún cuando te reúnes con tus hermanos en Cristo, ahí es donde el Señor está presente. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, gracias te damos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, has sido bueno con nosotros. Señor, ciertamente tu palabra es poder para todo aquel que cree. Nosotros hemos creído a tu anuncio y a tu llamado. Y es por eso, Señor, que estamos en este lugar.
Es por eso, Señor, que reconocemos que de ti, Señor, nadie se burla. Que podemos, Señor, aparentar cualquier cosa, pero que delante de ti, Señor, estamos desnudos, porque tú conoces, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre, muchos de nosotros no hemos cumplido con las cosas y los mandamientos que tú has pedido. Pero, Señor, gracias porque reconocemos en esta tarde o mañana todavía que abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, quien murió por nosotros. Gracias, Señor, porque a través de Cristo Jesús es que podemos nosotros entrar confiadamente delante de tu trono de gracia. Es por eso que podemos entrar y reconocer nuestras faltas. Es por eso que podemos venir delante de ti y decirte, Señor, no he hecho las cosas como tú pides. Pero, Señor, en esta mañana queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, de tal forma que podamos ser esos hijos tuyos que cuidan el templo, que es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Que estamos dispuestos a buscar, Señor, y escuchar tu voz a través, Señor, de la lectura de tu palabra, a través de la oración y a través del ayuno, buscar tu rostro. Permítenos, Señor, cada paso, aunque enfrentemos situaciones adversas, el poder confiar en ti, Señor, el poder derramar nuestro corazón delante de ti. Aún, Señor, nuestras alegrías, nuestras tristezas, Padre, que estén delante de ti, Señor, con toda oración y acción y ruego, Señor, delante de ti, Padre. Te pedimos, Padre, que tú nos permitas ser esas antorchas encendidas a nuestro alrededor, de tal forma que la gente pueda darse cuenta de que nosotros pasamos tiempo con el Creador, de que la gente pueda reconocer que está mal, de que la gente pueda acercarse y pueda recibir instrucción tuya a través de nosotros. Por favor, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a tener tu aroma, Señor, el aroma de Cristo Jesús, al cual, Señor, tú no desprecias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú haces en nuestra vida, y gracias por este mensaje, Señor, en el cual nos invitas a que podamos portar, Señor, ese aroma especial de tu Hijo amado Jesucristo en nuestras vidas. Y esto, Señor, como dice tu palabra, es para vida, para todo aquel que cree, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a cumplir esta hermosa tarea, Señor, en este gran desfile, Señor, que vamos caminando hasta llegar a tu presencia. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar.